señores, aquí estamos de regreso. Tenemos nuestro siguiente invitado a propósito de que tuvimos problemas técnicos que no se pudieron solucionar en el caso de Don Pepe. Coordinaremos para un poco más adelante en la semana. Pero sí tenemos aquí en vivo en los estudios a Tobías Crespo, quien es diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Tobías. Un placer tenerte por aquí. Buenos días. Gracias, Laura, por invitarme de nuevo, Perso y Caminero también, y los televidentes que siempre le siguen. Bueno, Tobías, hay una petición que ha hecho el presidente Luis Abinader el viernes pasado, un discurso a las 9 de la noche, en el que él plantea que la mitad de los recursos que se le entregan a los partidos políticos se reduzca a la mitad para el 2021, diciendo que los partidos pueden esperar. La situación de crisis de la población dominicana no. Bueno, la Fuerza del Pueblo todavía no ha planteado una posición en ese sentido. Sí escuché a su delegado político, Manuel Crespo, mi hermano, hablando de que no estaba de acuerdo en ese término. Es decir, que nosotros entendemos, aunque la ley electoral del año 97 especificaba que en los años que no eran electorales, los partidos políticos, en vez de recibir la mitad, es decir, un medio del presupuesto de ingresos y gastos, iban a recibir un 4%, es decir, la mitad cuando no hubiese procesos electorales. La ley 1519 derogó la ley anterior y no estableció esa división. Es decir, que habría que ver qué mecanismo está pensando el presidente de la República desde el punto de vista si lo va a introducir en el presupuesto de ingresos y gastos que nosotros tenemos hasta diciembre. Es decir, se somete el 1 de octubre, pero tenemos todos estos 3 meses en el Congreso para analizarlo, debatirlo, o si va a modificar, va a enviar una propuesta de modificación a la ley electoral en ese aspecto. Aunque yo considero personalmente de que hay otras partidas que pueden ser abordadas. Por ejemplo, en el presupuesto se ve en el Ministerio de Educación, que tiene 150.000 millones de pesos, y ustedes que estaban discutiendo el tema de la educación. INEFI, por ejemplo, tiene una cantidad extraordinaria de recursos asignados, igualito al año anterior, pero se va a dar educación física, donde no va a haber presencia de los alumnos. Y NAVIE manejaba al inicio, creo que en el 2012, empezó manejando 10.000 millones de pesos. Y ahora no sé si terminó cerca de 20.000 millones de pesos dentro de esos 150.000. Pero ya NAVIE no está dando este desayuno escolar, esta merienda, esta comida, este almuerzo. Incluso daba el uniforme, los zapatos, los libros a los estudiantes. Y hay una serie de gastos destinado al propio Ministerio de Educación en partidas como INAFOCAM, por ejemplo, que yo sí entiendo que ya que no se están construyendo tantas aulas, porque se llegaron a construir muchas escuelas, aunque hay muchas comunidades que todavía tienen escuelas por mitad y por temas de titularidad del terreno que no se han terminado de construir y demandas, debe ir un gran porcentaje de los recursos a la formación de los maestros, sobre todo en la virtualidad. Muchas veces no solamente es entregar esta tablet, esta laptop al maestro, sino también que se tenga la capacidad para manejar el tema pedagógico y metodológico para enseñar. Y la partida que se le entregan a los legisladores adicional para planes sociales, esas cosas, ¿no debían también, lo que le llaman cofrecito, barrilito, no debían también eliminarse? Bueno, eso es una discusión que se ha estado durante mucho tiempo debatiendo. En el caso específico del presupuesto ahora se establece 600 y pico de millones de pesos para esa partida. Siempre se ha estado criticando que los congresistas no estamos para eso. La Cámara de Diputados en el 2014 se quitó lo que era el cofrecito. Sí tiene el Senado de la República lo que es el barrilito, que está en una ley. Es una ley que establece que por cada habitante que esté en la demarcación geográfica se destina un peso al fondo social de los senadores. En el caso de los diputados no se tiene esa ley, entonces habría que modificar o esa ley o en la misma ley de presupuesto, que muchas veces se ha hecho, modificar ese artículo que establece el tema del fondo social legislativo. En el caso de los diputados, ¿qué reciben adicional a su salario? Bueno, en el caso específico, allá en la Cámara de Diputados en diciembre se reciben ciertos elementos para la cena de Navidad y ciertas ayudas que generalmente van destinadas en esos momentos. Por eso es que aparece
esa partida que ustedes ven ahí en la Cámara de Diputados de 200 y pico millones de pesos que van destinados en esos momentos. Quisiera preguntar, ¿cuál es la disposición del Congreso de apoyar, digamos, en la línea de hacer un presupuesto con austeridad? Porque uno observa que cada vez que conversa con un sector, nadie quiere que le toquen sus intereses. Los senadores están gato boca arriba defendiendo el barrilito. Los partidos políticos, a pesar de que usted dice que la Fuerza del Pueblo no ha ido, pero ya hoy uno de los diarios le está asignando que la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista se oponen a que reduzcan. Sí. Mañana lo va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana, que no sabemos por dónde viene. Pero, ¿qué disposición hay de construir un presupuesto a tono con la realidad que vive el país? Mire, también están las subvenciones que se dan de combustible, de incentivos. El presupuesto es y debe ser una herramienta de desarrollo del país y definir prioridades de lo que sería la gestión durante un año o durante 4 años, porque incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo establece el presupuesto plurianual. Pero, por ejemplo, quitarle a los partidos políticos la mitad de los recursos para construir una UAS, una universidad que no estoy opuesto a que se construya, pero las universidades se construyen a nivel regional. Es decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 18 regionales que fueron precisamente construidas por el expresidente Leonel Fernández, habilitadas en muchos casos. Y si tú te pones a cumplir expectativas, por ejemplo, de Santo Domingo Este, va a tener que construirle una en Santo Domingo Norte, una en Los Alcarrizos, una en Santo Domingo Oeste, y entonces te van a pedir 158 Universidad Autónoma de Santo Domingo si lo haces por municipio. Porque entendemos, por ejemplo, que la gente de la línea, Partido de Dajabón, tienen la más próxima en Mao, que es la regional más próxima. Tienen dificultad de trasladarse porque es el transporte lo que implica, pero la gente de Santo Domingo Este con 45 pesos puede bajar aquí a la UAS. Es decir, que la justificación de quitarle a los partidos para construir una universidad que no es lo que está demandando, no es lo que está demandando el país. ¿Qué es lo que está demandando el país? El país está demandando alimentación, que bajen, por ejemplo, los plátanos, la canasta familiar. Está demandando salud. Está demandando la generación de empleo. Aquí han perdido 1.300.000 dominicanos sus empleos. Ese dinero pudiera ir muy bien a generar fondos semilla para los emprendedores. Y está demandando y la educación y transparencia también. Algo que en el caso de los fondos que reciben los partidos tiene importantes dificultades, porque las objeciones a los fondos que se le entregan a los partidos no son de ahora, vienen desde hace tiempo. Cada vez que se distribuye hay una reacción negativa de la población respecto al uso de esos fondos. Pero la gran pregunta es, en este caso, si los partidos están de acuerdo a tener una parte del sacrificio colectivo que hay que hacer en el país, donde todo el mundo resulta de una forma u otra afectada en sus ingresos. Por lo que hemos visto, Laura, al parecer no. Hay una parte que está de acuerdo con las propuestas del presidente Luis Abinader y otra parte no. ¿Qué es que nosotros entendemos? Que allá en el Congreso, que es donde se discuten esas propuestas, se determinará, y sobre todo que ahora nosotros tenemos un Congreso que es multicolores, que es diverso, que es un arcoíris. No hay una mayoría que permite que un solo partido imponga. Hay que hacer consensos y acuerdos para pasar algo como esto. Pero vuelvo y repito, aquí el tema es la calidad del gasto, la prioridad, hacia dónde debemos ir. Y en el caso de los partidos políticos, le corresponde, que no lo ha hecho la Junta Central Electoral, el tema de crear el Departamento de Fiscalización y Control de los partidos políticos. La ley, yo recuerdo que la ley de partidos políticos mandó a crear un Departamento de Fiscalización y Control que obligaba a los partidos políticos, inclusive en un formato, a producir los reportes del uso de los recursos, la transparencia, cómo se gastan. La misma ley define el porcentaje en años electorales, un 10% para la formación, un 40% para la parte operativa y administrativa y el otro porcentaje para las candidaturas, para soportar las candidaturas. Y en el tema de los fondos que reciben los senadores y más parcialmente el caso de los diputados, desde los partidos, en este caso de la Fuerza del Pueblo, ¿no se piensa asumir una posición firme?
Bueno, cada partido la asumirá. Sí, en su momento, acuérdense que esa propuesta se hizo al final de la semana. Los partidos tal vez no tuvieron el tiempo para reunirse para ese tema. Lo del barrilito tiene años. No, lo del barrilito de antes de yo llegar al Congreso está esa discusión, porque fue una ley que se aprobó en un momento específico y siempre se ha traído el tema y no ha habido ese consenso para lograr que esos fondos sean retirados y que los legisladores no dediquemos a lo que establece la Constitución, que es a legislar, a fiscalizar y a representar. Bueno, en el caso de los legisladores, parece que no están en condiciones de ellos legislar para afectar sus propios intereses, porque en el caso del Senado de la República, solamente dos senadores que han dicho que no quieren ese barrilito, pero después todo el mundo lo recibió. En el caso de la Cámara de Diputados, que reciben esa donación, ya sea en diciembre o ya sea de manera específica, porque hay algunos que reciben algunos 100,000 pesos para tratar temas en sus provincias. Esa parte ellos no quieren que se toque. Bueno, es lo relativo a que incluso la discusión tiene un tema de constitucionalidad. Habría que ver si modificando la ley de presupuesto o la ley que establece ese fondo de asistencia legislativa puede ser aplicado para los legisladores actuales. Porque ¿qué pudo hacerse? Hay 2 senadores que renunciaron a esos fondos. El Senado redireccionará esos fondos que están asignados por una ley, porque es una ley que lo define. Entonces, ¿hacia qué elementos se utilizarán? Porque el Senado de la República y la Cámara de Diputados tiene una estructura de asesores, por ejemplo, de abogados, tiene un departamento de revisión legislativa, en el caso de la Cámara de Diputados se llama Ofitrel y en el Senado se le llama Deretel, de asesores. Y en ese sentido se gasta unos recursos también para asesorar en diferentes leyes, en diferentes iniciativas a los legisladores que no tienen esa especialidad. Es decir, que ahí habría que ver la discusión si al quitar este fondo de asistencia social aplicaría para los legisladores actuales o para los próximos, porque ya una ley definió un privilegio, un beneficio o un derecho adquirido que estaba establecido antes de que fueran electos. Pero es que eso no se supone, según el discurso de defensa de los mismos congresistas, que eso no es para ellos. Entonces eso no es un derecho adquirido. Pero cuando digo está en una ley, al estar en una ley le corresponde, no al senador ni al diputado, porque en definitiva esos fondos se utilizan para resolver problemas de las comunidades, es decir, eso no es parte del salario del legislador. Precisamente, no siendo parte del salario, no es un derecho adquirido, por lo tanto se puede modificar en cualquier momento. Pero lo que digo es que está en una ley y al quitarlo de una ley, ese legislador cuando fue electo tenía ese privilegio, como muchos lo dicen, privilegio positivo. Otro tema que sale con mucha recurrencia y ahora tal vez no tiene tanta fuerza, pero no ha dejado de salir, que son las exoneraciones que reciben los legisladores. A veces no solo porque las reciben, sino porque se han implementado unas prácticas, unas malas prácticas, que es violatoria a la ley, es decir, pone al legislador a violar su propia ley, que es vender esas exoneraciones, para verse a veces envuelto incluso en escándalos de narcotraficantes, porque le dan esas exoneraciones a gente que puede traer vehículos exorbitantes, que luego ese vehículo queda a nombre del legislador por varios años. Y cuando el narcotráfico se mete en un lío, entonces aparece el nombre del legislador. ¿Cómo solucionar este tema? Ahí lo que hay es que eliminarla y que el Congreso le garantice un transporte adecuado al legislador, porque por ejemplo hay legisladores de Samaná, de diferentes provincias que necesitan un vehículo para no solamente transportarse a legislar aquí a la capital y hacer su trabajo y su labor, sino dentro de su provincia. Entonces, lo que debe eliminarse es en el caso de las exoneraciones por completo y que la Cámara le provea al legislador un transporte durante el tiempo que tenga, que hay mecanismos para eso, incluso se puede financiar del mismo salario y al final cuando termine el legislador se queda con el vehículo. Tobias, hay 2 procesos importantes que ya se iniciaron en la Cámara de Diputados, la que tiene que ver con la selección del defensor del pueblo o defensora y también lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas, que precisamente hoy uno de los diarios reseñas que apenas se han recibido unas 15 propuestas de integración
de la Cámara de Cuentas, en base a las cuales la Cámara de Diputados tendrá que presentar las ternas. Sí, la Cámara de Diputados en este momento está inmerso en ambas. En el caso del Defensor del Pueblo tenemos una mora legislativa porque eso debió realizarse el año pasado. Soy lindo eso, mora legislativa. Sí, porque la Constitución daba un mandato por 6 años al Congreso para que cuando se cumplieran esos 6 años del Defensor del Pueblo, sus adjuntos, se eligiera, es decir, la Cámara de Diputados lo eligiera. La misma Constitución dice que si vencido ese plazo, el Congreso o la Cámara de Diputados no ha presentado, por ejemplo, esa terna hacia el Senado de la República, le correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Estoy hablando en el caso del Defensor del Pueblo y los funcionarios. Y ninguna de las dos se ha producido, lo que implica que... recurso en ese sentido. Bueno, ante la omisión de la Cámara... Aunque la falta, ¿cuál fue ante la mora legislativa? La Suprema, como digo, una mora porque es un mandato, no lo hicimos y debimos haberlo hecho. Es decir, pasó un año, no lo hemos hecho, ahí el Congreso no cumplió con el mandato, está ahora inmerso en ese proceso de selección y completado, ni lo hizo la Suprema Corte de Justicia, ni lo hizo la Cámara. De cuenta, yo creo que hay que esperar un chingue, porque hasta que no decidan lo de la Junta. Pero todo eso que no van a ser clasificados se van a anotar allá. Bueno, pero tiene un lo que pasa es que la Junta, en la Junta es un proceso que solamente lo decide el Senado de la República, que ya está en el proceso de evaluar a 300 y pico de aspirantes. En el caso de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo hay un plazo que debe ser ejecutado por la Cámara de Diputados, que es la evaluación de los aspirantes. Pero entonces, esto debe elegirlo de acuerdo a lo que usted estableció ahora mismo, la Suprema Corte de Justicia. La Cámara no, es que la Suprema no lo ha hecho, ya la Cámara, la Comisión Permanente de Defensor del Pueblo está en ese proceso y la de Cámara de Cuentas también. Es una opción cuando el Congreso no cumple con esa responsabilidad. Pero que tampoco lo ha hecho, así que el Congreso lo puede hacer. El año pasado. No lo hizo, pero no entonces lo hizo le toca. Y creo que es el párrafo 2 del artículo que establece el defensor. 172. Alguien introdujo un recurso. No, y la misma Defensora del Pueblo ha ido 4 veces al Congreso diciendo que no le interesa seguir en el cargo, que la sustituyan y que quiere entregar, pero la Constitución establece que ella hasta que no la sustituyan tampoco tiene que esperar una decisión del Congreso, es decir, no puede renunciar, tiene que esperar esa decisión. En el caso de la Cámara de Cuentas se han depositado alrededor de 15 aspirantes. Nosotros hemos propuesto, aunque no somos miembros de la Comisión de la Cámara de Cuentas, fuimos a la primera reunión y propusimos también que aparte de seleccionar a los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, debería evaluarse el desempeño de los que estaban. Porque no quita, porque es una comisión permanente, no es una comisión especial. Muchas veces nos dedicamos a seleccionar muchos funcionarios en posiciones y a veces por uno pagan todos, entonces el desempeño de uno se lleva a los demás y ahí hay 5 miembros. Aún esas personas no quieran aspirar a reelegirse, ¿verdad?, en el puesto de mantenerse en esa posición de la Cámara de Cuentas, debería la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas evaluar el desempeño de lo que estaban. El hecho de que 15 personas se hayan inscrito, creo que son suficientes. Es que falta hasta el viernes todavía. En la cultura dominicana. Algún periodo todo lo dejamos para último, sobre todo cuando hay que pagar impuestos. Un medio de comunicación entendió con relación a eso y muchos pensarían así que cuando se abrió las puertas para la Junta Central Electoral, 370 y pico se inscribieron y pero para último. Sí, para la Cámara de Cuentas apenas 15. Dice, bueno, casi nadie quiere ir a la Cámara de Cuentas. Tú puedes pensar que el viernes, oye, a las 6 de la tarde, que es la última hora que se vence el plazo, tú vas a tener varios aspirantes allá haciendo fila para depositar sus expedientes. O sea, los dominicanos siempre dejamos las cosas como para último, esperamos como que se vaya. ¿Tiene que pagar? ¿Tiene que pagar un...? No. Es solamente depositar los documentos en Secretaría General Legislativa y pues ya la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas pues recibe esos currículums y somete a un proceso de evaluación. El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, presidente, tiene la posición de que no es momento de hacer una oposición rabiosa, una oposición fuerte al gobierno, contrario a la que ha planteado Danilo Medina,
que ha asumido el control total de ese partido porque juramenta sin ser presidente a todo ahí. Es una posición muy a tono con que participaron unificados en las elecciones de julio pasado, o es que esa es la posición del presidente de mantener durante estos 100 días la situación light. No, mire, nosotros respaldamos esa posición del presidente, que no fue ahora, Alberto. En la campaña electoral, yo recuerdo que el expresidente Fernández y presidente de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, planteó que ante la pandemia y los efectos económicos y sociales que ha llevado, planteó un gran pacto, un gran pacto social, un llamado a una unidad a todas las fuerzas, no solamente políticas, todos los sectores. Le correspondía al expresidente Danilo Medina hacer eso, pero no lo hizo, no se puso al nivel de lo que demandaba las circunstancias, que era llamar a todo el mundo en ese momento. Bueno, estábamos en un proceso electoral y el presidente Leonel Fernández ha retomado este tema de que no es momento, desde el punto de vista de los estragos que ha hecho la pandemia a nivel económico, que ha tumbado la economía, ha dejado mucha gente sin empleo, y sobre todo que tenemos que llevar y priorizar temas como la educación y la salud, de que se haga una posición rabiosa. Aunque la Fuerza del Pueblo es un partido de oposición, hay que entender el momento, y además de que siempre se le da 100 días el plazo a todos los que están en el gobierno para que desde ahí, por ejemplo, establezcan cuáles son sus líneas, sus directrices durante los próximos 4 años, porque según el pitcher, el pitcher o el bateador se cuadra, tú te vas a dar cuenta si viene un jonrón o viene un strike o un ponche, y ver entonces en estos 100 días cómo vienen las políticas públicas, el programa de gobierno, las propuestas que hizo de campaña, ya ir reevaluando eso. Entonces ya se hace una oposición. Incluso en el Congreso de la Fuerza del Pueblo, una de las 17 mesas temáticas es precisamente el de rol de oposición. ¿Cuál debería ser el rol de oposición de la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo se está cuadrando el gobierno para saber lo que viene? Preferimos esperar. Pero ya la bola del presupuesto la picharon. Pero si la bola se tira y pasa atrás y se poncha. Bueno, ha habido muchas decisiones que realmente no han permitido ver como que hay una directriz, como que hay una línea de enfocada hacia lo que debería ser, pero uno prefiere evaluar los 100 días y ver cómo sigue, porque en definitiva la población está demandando. Hay mucha desesperación en la calle. Uno que es diputado y que está todos los días en los barrios, porque uno no se desconecta de su gente, está recibiendo una presión muy fuerte a nivel de la calle. Esa posición de no hacer una oposición rabiosa al gobierno da su fruto, porque en el caso del Partido Revolucionario Moderno, en Nagua, entrevistamos al senador Alexis Victoria Jet, cuando se le preguntó sobre el segundo, ¿quién sería? La segunda mayoría en el Senado. La segunda mayoría en el Senado. Es la Fuerza del Pueblo. Y son los senadores que eligen allá. Él dijo, no, la segunda mayoría es el partido, la Fuerza del Pueblo. Pero que eso es así, mira, Alberto. Si tú, el mayordomo cuenta, cuando se llame a esa sesión para seleccionar a la segunda mayoría y cuente, va a determinar que la Fuerza del Pueblo tiene 8 senadores. Esa es la parte matemática. Pero si nos vamos a la Constitución, es la propia Constitución que dice que la segunda mayoría es el partido o bloque de partido opuesto al que preside el Senado, que en este caso lo preside Dominicanos por el Cambio, pero fue aliado al PRM. Constitucionalmente le corresponde a la Fuerza del Pueblo. Ahora, que haya una discusión política de parte del comité político del PLD reclamando algo que no le merece por la Constitución y por la parte numérica, pues que vayan al Tribunal Constitucional. Para eso nosotros creamos el Tribunal Constitucional. Hay un tema que surge muy interesante con relación a esto de la segunda mayoría, que lo comentábamos creo que el viernes acá. La Fuerza del Pueblo ha logrado hacer un bloque después de las elecciones, es decir, con senadores que fueron electos por el PLD y que se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Pero si uno de esos legisladores faltare por alguna razón, por muerte, por ausencia, por las situaciones que sean, quien lo puede sustituir es el PLD. Así es, entonces, pero eso es un tema interesante. Lo que pasa que a nivel jurídico, lo que no el Tribunal Constitucional o los tribunales se van a lo que está escrito. Entonces no está definido en ese caso para la selección, no dice la Constitución que fue donde fue electo.
sino el que ostente en ese caso. Ya sí, en la parte de cuando un legislador fallece, comen y los que beben. No, lo que pasa es que cuando un legislador fallece, ya sí dice la ley que le toca al partido donde fue electo presentar, ¿verdad?, las personas que van a hacer propuestas y el hemiciclo lo elige, pero está delegado en una ley al partido en el caso de fallecimiento. Bueno, muchísimas gracias a Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, también muchísimas gracias. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero estuvieron con ustedes. Les invitamos a que nos veamos de nuevo aquí a las 6 de la mañana este martes.